Aquí abajo tenemos encadenada y enmascarada a doña Freddy. Freddy Arturo es un ser vivo que pertenece a esta familia. Es considerado uno más aquí. Tenemos una amistad muy larga, hace muchos años. Pertenece al mundo de la publicitaria, de la música, del cine. Es un apasionado de todo lo que tiene que ver con la comunicación. Es profesor de UNIBE, tengo entendido actualmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo ya, voy para 7 años. Y es una de las personas con las que hablamos, yo por lo menos hablo con él una vez cada 10, 15 días, o desayunamos o nos comunicamos en varios planos, informática, discusiones filosóficas, a veces de nada más nos bebemos un café y nos vamos. Y otras veces somos paños de lágrimas de nuestros problemas psicoexistenciales. Entonces, hoy nos viene a presentar esta película. Creo que es nuestro mejor exponente para poder introducirnos al mundo de la ciencia ficción pura. Digamos que Hombre mirando al sur es ciencia ficción, pero también es un poco de un relato psicológico y sobre todo demasiado argentino, ¿no? Hoy tenemos a otra pelirroja al bate, tan de moda. Tú haces trampa. Es pura coincidencia. Entonces, pero yo las comprendo muy bien. Todas ellas tienen problemas de comunicación, pero eso no tiene nada que ver con el color del cabello. Entonces, vamos a darle una bienvenida calurosa a Freddy. Te va a salir tu cocotazo hoy. Sí, ya estoy viendo que le van a dar un cocotazo ahí. Eddie, por si acaso es Pachi, si no me conoce. Sí, hola, ¿cómo tú estás? Sí, ya te vi ahí. No, tú sabes, los años, tú sabes. Tú estás igualita, si ¿qué es eso? Está igualita. Aquí hay un rumor infundado que yo no dejo hablar a nadie, lo cual es mentira, son las malas lenguas. Pero como nadie lo niega, ni siquiera con la cabeza, parece que es verdad. Entonces vamos a darle paso a Freddy. Muchas gracias por atender a nuestro llamado. Y los micrófonos son tuyos. Ay, gracias. No, muchísimas gracias por invitarme. A mí realmente me encanta hablar de estos temas. Y Ricardo lo sabe. O sea que me imagino que no le extrañó cuando le dije que era una película de ciencia ficción. Para nada. Pero que yo sé que la mayoría de la gente le tiene un poco de temor a la ciencia ficción. Bueno, ya que ustedes vieron la película, quizás hay alguna de ustedes que sí les gustó, hay otra que no entienden por qué la vieron, quizás. Pero cuando a mí me empezó a interesar el mundo de la ciencia ficción, yo me di cuenta de que a mí las historias que más me gustaban, primero eran historias que tenían una base científica seria, o sea, que de verdad se había hecho una investigación antes de escribir la historia. Y segundo, que son altamente humanas, que conectan, que hay una problemática humana que permite contar la historia. Y todo el mundo entendió la problemática que tiene el personaje central de la película con su hija. ¿Quiénes no lo entendieron? O sea, básicamente la película empieza... No te estoy oyendo ahí. Bueno, la niña... No, que por favor explique, porque eso es parte de lo que yo por lo menos me perdí. No. Ok, no. La niña tenía como una hipersensibilidad también, y fíjate que ella hacía el muñequito que era el monstruo que ellos veían, el extraterrestre. Sí, pero vamos a ir por pedazos para que no nos confundamos. Exacto. Lo que pasa es que en todo eso que pasa con la niña que nace y luego se muere a temprana edad, eso va a pasar. Empieza la película así, pero eso que pasa ahí con eso es el futuro. Ajá. Porque la película tiene eso adentro. La película es circular. Exacto, la película es circular. Igual que el lenguaje de los septápodos. Nosotros siempre creemos que es lineal, pues estábamos pensando que realmente lo que pasó primero, que es el nacimiento, después la muerte, y luego ella va a la universidad,
era en la misma línea, pero no lo es. No lo es, no, y nunca Claro que lo no. es. Entonces, lo interesante de la película, y perdón que me meta muy científico ahora, no es que yo soy físico ni nada por el estilo, pero la película está basada en la física clásica de Lagrange. Y hay un principio que se llama el principio de menor acción, que es bajo el cual se escribe esta historia. El principio de menor acción lo que dice es que para llegar de un punto a otro, el estado del sistema debe cambiar para poder hacer la menor acción posible y que esto sea posible. Perdón, pero es por ahí que van los tiros. Y eso quiere decir que para que todo suceda, se tiene que saber el principio y el final de antemano. Entonces, por eso la película se mantiene metiendo a uno en este estado, que es el mismo principio, de principio y fin, todo el tiempo, para que uno se sienta percibiendo el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Que es al final lo que le enseñan los extraterrestres a esta persona. O sea, se arma un lío en el medio de la película que lo que dicen es que los aliens quieren entregarle un arma, pero no es un arma, es una herramienta. Porque ellos en el futuro van a necesitar ayuda de los humanos y necesitan que los humanos tengan esta herramienta. Y ahí volvemos con el principio de menor acción. También los extraterrestres están utilizando el principio de menor acción, que pareciera que viajan en el tiempo, pero realmente no tiene nada que ver con el viaje en el tiempo. Y yo creo que estoy siendo muy enredado por las caras que estoy viendo. Vamos, ok. Dale, sí. Ese principio es el principal. Y ese principio nos lleva al segundo principio, que se llama el principio de Sapir-Whorf, que tiene que ver con la lingüística, la relatividad lingüística, parecido a lo de Einstein y el tiempo y el movimiento. Y lo que ese principio dice es que el lenguaje es el vehículo que nos provee cómo nosotros entendemos la realidad y cómo percibimos el tiempo. O sea, una persona que habla japonés no percibe el tiempo como una persona que habla español. Una persona que habla francés también percibe el tiempo de otra manera, porque inclusive los verbos y cómo se conjugan hacen que se construya el lenguaje de una manera en nuestra mente y así percibimos el mundo. Aunque Platón peleó esa teoría, de todas maneras, vamos a decir, o sea, peleaba con esa teoría, aunque Sapir-Whorf es de ahora y Platón obviamente de hace muchos años. Esa discusión siempre ha estado, de que el lenguaje determina cómo nosotros percibimos la realidad, y el objetivo de la película es situarnos en ese contexto de cómo se puede percibir, cómo nosotros podemos percibir la realidad como las perciben estos alienígenas que llegan y que empiezan a tratar de enseñar este lenguaje circular, donde en cada círculo está contenido todo un concepto, hasta que ella, cuando empieza como a descubrir la llave de cómo entender el lenguaje, el tiempo a ella se le empieza a abrir y empezamos a ver que ella empieza a sentir la vida de otra forma, a vivir de otra manera. Entonces, lo bonito de esta película es eso, es una película muy bien dirigida, aparte de toda la base científica que tiene. Fotográficamente está impresionante y las actuaciones son 1A. O sea, no, es una película que si uno la ve sin ninguna pretensión científica, la puede disfrutar igual. No sé, que no quiero perder gente aquí. Hay una teoría, creo que es Chomsky que dice, perdóname si yo lo pronuncio mal, que el ser humano nace con un órgano que es el órgano del lenguaje, ¿no? Y que todos tenemos ese órgano para descifrar los lenguajes. Ella
en la medida que aprende el lenguaje, capta el tiempo de otra forma y la realidad de otra forma. O sea, que el lenguaje la va modificando a ella, digamos. Eso es lo que tú estás planteando, ¿verdad, Fred? Eso es exactamente lo que pasa. Entonces, muy interesante porque ella es profesora de lenguas, o sea, ella estudia lenguas y por eso la buscan. Entonces, el punto, en la película se reúnen un físico, un teórico físico y una experta en lenguas. El teórico físico viene con su principio de menor acción, ¿verdad? Y la profesora en lenguas viene con su principio de la relatividad de la lingüística. Y ahí es que se unen para poder entender todo esto que está pasando, por lo menos en el caso de ella. Él nunca lo llega a entender. Él no descubre él no descubre la llave, él no logra percibir el tiempo como ella. Por eso se divorcian, por eso él no entiende cuando ella sabe desde el principio, antes de juntarse con él, que ellos se van a casar y que ellos van a tener una niña y que la niña se va a morir. Ella sabe todo eso, por eso es esa tristeza que ella le cae. Por eso cuando ella habla con la niña cerca del final de la película, que la niña le dice, pero ¿por qué papi no está aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice, no, que tuve que decirle algo que él no tenía la capacidad de entender y él no me cree. Pero tuve que decirle algo muy fuerte y básicamente lo que ella le había dicho era que esa niña iba a morir y que no había nada que ella podía hacer para evitar eso. Lo fuerte es que al yo decir esto, se abre el otro camino filosófico que está también planteado dentro de la película, que es si tenemos libre albedrío o todo está, o sea, el determinismo y el libre albedrío. O sea, ella no puede hacer nada para evitar lo que le va a pasar a su hija. Absolutamente nada, eso va a suceder. ¿Entendieron? El otro lío filosófico. No solo eso, que ella sabe que la hija se va a morir. Cuando él le dice que vamos a tener una hija, ella accede a tener la hija. Y ella sabía que la hija se iba a morir. Exacto. Bueno, pero es difícil, tú sabes. Si ya estaba escrito que ella iba a tener la hija, eso no podía cambiar. Porque ella no lo podía cambiar. O ella no lo podía evitar. Ella no lo podía evitar, pero bueno, pero si está en el futuro, está en el futuro. Y entonces ella lo que está es viendo lo que va a pasar más adelante. Exactamente. Ella está viendo todo lo que va a pasar siempre. Por eso mismo, ella sabe que la hija se va a morir. Para mí ella sí podía evitarlo y aún así decidió. Una eso es lo que yo pienso, que ella sí podía evitarlo. Ya, de acuerdo contigo. Ella decidió tenerla por todo lo bueno que implica tener una niña. Ella decidió tenerla, entonces ella no lo pudo evitar. No, porque ella, para mí ella lo escogió eso. Ella pudo decidir no tenerla. Claro, ella pudo decidir no tenerla y el esposo se fue precisamente por eso, porque ella pero cuando ella decide tenerla, se va a morir y él no, ella decide tenerla, ella no se lo dijo. Cuando ella decide tenerla, acontece lo que iba a suceder. Eso, miren, yo no soy muy dado, y perdona que interrumpe, yo no soy muy dado a los relatos religiosos, ¿no? Pero en un momento Jesucristo le dice a uno de sus apóstoles, lo que va a suceder y nadie lo puede evitar. Entonces yo estoy de acuerdo con eso y ahí veo que doña Raiza está diciendo lo mismo. Si ese es mi destino y eso es lo que a mí me va a pasar, ¿cómo yo voy a evitar lo que ya está predicho? O dicen que cuando tú naces ya con tu destino y lo que Dios pasa es que tú no ves tu destino. Lo que pasa es que tú no lo ves. Ella lo vio. Pero entonces no importa. Ella lo vio, pero ese era su destino. Bueno, no vamos entrando en el punto de la discusión porque yo pienso diferente que tú ves. Por ahí es el punto. Ella vio lo que le iba a pasar y ella decidió que no le importaba hacerlo. Igual ella pudo casarse porque la película dijo que sí, ella se casó, pero igual ella pudo no haberse casado y no tenerlo. Cuando ella decide juntarse con él, ya ella estaba viendo todo. Ya ella sabía. Sí, lo que pasa con eso está que
lo que dijo Freddy al principio es, ella es una persona hipersensible, ¿no? Que viene con un aprendizaje de la lingüística, ¿no? Sí. La lingüística o la filología o el estudio de la lengua es un problema muy, quienes lo estudian a nivel académicamente, son personas que tienen un poco de filosofía, un poco de sociología, hay un poco de científico, ¿no? Hay un poco de análisis científico y hay un poco de general de la condición humana, ¿no? Pero la lengua también tiene que ver con el arte y tiene que ver con la expresión humana, ¿no? Entonces ella, cuando adquiere este nuevo lenguaje, que es un lenguaje quizá más alto, ¿no? Ella entiende un tiempo diferente al que entendemos nosotros. Lo que pasa es que ahí es que se abre la discusión que yo acabo de decir. Y no, Sí. pero espérense, lo voy a poner ahora en una posición complicada a todos, y perdón, sin ninguna intención de ofender. Pero es como dice Ricardo, yo me imagino que, o sea, en el ámbito religioso, cuando se habla de una persona que conoce todo lo que le va a pasar en su vida y independientemente de que conozca todo lo que le va a pasar en su vida, no puede influir, o sea, trata de influir sobre los otros, pero no puede cambiar lo que le va a pasar, porque eso es lo que le va a pasar. O sea, ella no podía hacer nada, ella lo único que le quedaba era aceptar el camino que tenía que caminar. Por eso ella decide tener la niña, porque que ella sabe que volvemos al principio de menor acción. Ese es el estado de ese sistema. Ella tiene que mantener ese sistema en el cual ella ve el final. ¿No? Acuérdense que en el principio de menor acción, tú tienes que ver el principio y el final para que funcione. Si no, no es el principio de menor acción. Entonces, ella se está basando un poco, esa es la física digamos que del mundo que estamos viendo en esta historia. O sea, estamos en el mundo de una muchacha que camina por el mundo casi no perteneciendo a él. Más nadie tiene la capacidad de entender el tiempo como ella lo entiende. Y peor, porque en la película lo que se plantea que ella es como la escogida para educar al mundo en este lenguaje. Para en 1000 años, que así mismo se plantea al final de la película, ayudar a estos extraterrestres en una problemática que ellos van a tener, que no sabemos cuál es. Entonces, hay mucho de Cristo en cuanto, con todo el respeto, hay mucho de Cristo en el personaje que tiene, de repente es el escogido, le ponen una serie de condición, o sea, una condición especial de que puede vivir algo que más nadie puede vivir. O sea, no estoy hablando de religión, estoy hablando de personaje. No, yo creo que lo que pasa, Freddy, la palabra es mesiánica, ¿no? Mesiánica, gracias. Como ella es mesiánica, ella es la persona que está chose para eso. Sí, The Chosen One. Eso vamos a decir que lo explicó muy bien Joseph Campbell en el libro este que se llama El héroe de las 1000 caras. Que él descubrió que todas las historias mesiánicas tienen la misma estructura. Todas. Entonces, casi la mayoría de las historias de héroes van a seguir esa estructura que se llama el monomito. Lo pueden buscar ahí, el monomito, lo ponen así mismo y van a ver la estructura tal cual del héroe, el viaje del héroe. Yo creo que un poco ella es una heroína. Hay un personaje muy interesante que yo estaba leyendo en estos días, que es Ramón Llull, que es un mallorquín. En la Edad Media, él hizo como una máquina, un artilugio
era parte lingüístico porque él era un tipo que hablaba muchas lenguas y él estaba educado como en 3 o 4 religiones. Entonces él se inventó unos discos que tú le preguntabas a la máquina y te respondía basado en las 4 grandes religiones, ¿no? Y él decía a esa máquina, él le llamaba el arte. Y él, es interesante de leerlo a él, porque la pregunta de esta película es una pregunta bastante histórica o anciana, ¿no? Es como esos chamanes o como estas personas que están hechas quizás en religiones o en creencias mucho más prehistóricas, que tienen como una sensibilidad mucho menos lógica, ¿no? Tienen sensibilidades que tienen mucho que ver con la lengua, cómo la lengua explica, como tú decías, otros verbos, otros adverbios, otros adjetivos, ¿no? Tú sabes que nosotros estamos basados mucho en la idea judeocristiana del eterno retorno, ¿no? Ajá. Pero ese eterno retorno, más que circular, es más espiral, digamos. Ajá. A nosotros nos daría mucha brega entender estas cosas que son circulares, ¿no? Donde eso que tú dices, que para tú entender un sistema tienes que ver o saber previamente problema y resultado, principio y fin. Acuérdate que Cristo dice en la tradición cristiana, yo soy alfa y omega, yo soy principio y fin de las cosas, ¿no? O una idea muy lingüística del ser es cuando dice Dios hizo al verbo y el verbo hizo al hombre, ¿no? O sea, y el verbo era Dios, corrige Sara, ¿no? O sea, la idea de Dios está muy ligada a la idea de la lengua, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes tienen prohibido nombrar a Alá. O sea, Dios no se nombra. Hay 2000 nombres para nombrar a Dios, ¿no? O sea, la lengua como concepto es algo muy inherente al hombre. Fíjate que una de las cosas que el mismo hombre le niega a los animales es la idea de comunicarse o la idea de tener conciencia de. Y la lengua está casi basada 100% en la idea de tener concepto de. O sea, Sí, es referencial el lenguaje. Es totalmente 100%. referencial. Yo puedo comunicarme en lengua porque yo tengo un concepto de mí mismo y yo hablo de mí o del otro, ¿no? Es un problema de las comunicaciones. Y lo extraño de esta película es que ellos buscaron, no hay nada más aburrido cuando tú le preguntas a alguien en Europa, ¿qué tú estudiaste? Hay filología inglesa. Y estudiar filología inglesa es casi como estudiar a las ostras. Eso no produce nada, ¿no? Sin embargo, hoy en día, las grandes compañías están contratando a 2 tipos de personas. Unos son filósofos y otros son filólogos. O sea, la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, su gran problema es cómo comunicar o qué se comunica o cómo se comunica. Tú eres un experto en eso, ¿no? Cómo se comunican las ideas o qué resultado tiene comunicar las ideas, ¿no? Bueno, y que esa es la problemática principal de la película también. O sea, a ella la buscan junto con el físico para hacer un trabajo de comunicación. El problema es que llegan esta gente y no sabemos cómo hablar con ellos. No, eso no es el inicio de la película, es el problema en la película. ¿Cómo hablamos con estas cosas que están aquí? Bien, vamos a dejar que Freddy desglose el tema y nos presente la ponencia que él tiene preparada y luego vamos a levantar las manos para que cada quien participe en orden. Bien, adelante, Freddy. Ok, no, básicamente que me recuerdo ahora que ustedes dijeron que vieron Hombre Mirando al Sudeste, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y en Hombre Mirando al Sudeste tú puedes coger dos versiones y van a saber por qué estoy hablando de eso ahora. El Rantés, que me recuerdo, ¿verdad? Que era el personaje que aparece en el manicomio. Para el espectador tiene 2 posibilidades.
o es un loco o es un extraterrestre. Y hay suficiente información en la película para cualquiera de los dos caminos. Tú puedes creer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero vamos a decir que Subiela, ¿verdad? Fue el director de esto. Él escoge a una figura humana que aparezca en un manicomio para poder construir toda esta historia y que un poco nos confunda y nosotros pasemos por un proceso de casi de sufrimiento junto con Rantes. En el caso de Arrival, las figuras extraterrestres son como unos pulpos gigantes, ¿verdad? De 7 pies, que nosotros no tenemos forma de cómo conectar con ellos. O sea, no hay una manera de que un humano vea a un pulpo y diga de que, hey, ¿qué hay? ¿Cómo está la cosa? ¿Todo bien? No, mira, o sea, nosotros tenemos una necesidad grandísima de humanizar, de que aquello con lo que conecto se parezca a mí. O sea, sea parecido a un humano. Aunque al mismo tiempo nos da miedo que un robot parezca un humano, en el caso de un ser vivo, hace que nosotros nos acerquemos, y se crea esa atracción, y de ahí surge la posibilidad de una conexión, de una comunicación. Arrancamos esta película con una problemática gigante de que unos humanos llegan a hablar con algo que lo que más se acerca es a un pulpo, y que inclusive cuando habla lo que emite son unas vibraciones que parecen animales. O sea, nosotros no podemos conectar con eso, porque como humanos pensamos que son animales e inmediatamente entendemos que son seres inferiores. Entonces, ahí se complica más todavía la problemática, porque nosotros no respetamos a los animales, con respecto a lo que sí sí respetan animales aquí. Pero la mayoría de los humanos no respetamos los animales. Entonces ya de por sí hay otra complicación en esa sala, intentando establecer una comunicación con algo que parece un animal que debe ser inferior que yo y debe tener una inteligencia inferior a mí, aunque llegue en una nave súper lo que sea, que también se dieron cuenta que la nave en sí misma era muy simple. No había nada, parecía como si estuviera hecha de concreto y tenía como unas paredes y algo, no tenía ningún tipo de tecnología visible, motores o algo de eso, no había nada de eso. Que todavía nos sigue poniendo en una posición de como de que no entiendo, no hay show off. Los humanos estamos acostumbrados a que si alguien va a venir, que venga con fuerza, que venga con una supernave ultra gigante a matarnos todito. Esas son las otras películas que son de conquistas de extraterrestres. Pero en estas son animales simples y obviamente seres superiores con una inteligencia mucho mayor a de nosotros, que vienen humildemente a tratar de convencernos de que los ayudemos. O sea, esa es una de las líneas de la película. O sea, llegaron estos seres a convencer al humano de que lo ayuden en un futuro, porque si no ellos van a dejar de existir. Y de este lado tenemos los humanos con una serie de problemas existenciales, todos los países entrándole a tiro o poniendo bombas en estado de alerta y altamente hostiles. Hasta que empieza a suceder lo del fenómeno de que ella entiende el lenguaje y ella tiene la posibilidad de hablar con el presidente de China. No sé si recuerdan ese momento, que casi al final es uno de los momentos más como súper emocionante, que él le dice a ella lo que la esposa de él le dijo antes de morir, que no se lo había dicho a nadie. Entonces ahí él cree, entonces ahí viene también casi también un acto de fe. Él tiene que creer en lo que ella le está diciendo. ¿Qué otra cosa le queda? Lo que ella le está diciendo tiene que ser verdad, porque nadie estaba ahí cuando la señora se murió. Era él y ella nada más. Entonces él decide retirar las armas y el resto del mundo retira las armas, y ahí más o menos se cierra el ciclo de los extraterrestres en comunicar el regalo, porque ese es como el clímax
o la realización del regalo que se le entrega a los humanos, cuando ella puede utilizarlo para empezar el cambio en la humanidad. Porque si nos adelantamos un poco mentalmente, obviamente en la historia no es que está escrito, pero yo creo que se puede deducir. Obviamente el humano, para poder llegar en 1000 años a estar en ese estado, debe de tumbar toda esa hostilidad bajo la cual vive hoy día. Y creo que eso es lo que se plantea en la película también. O sea, llegan a esta nave y lo que hicieron fue todos los equipos militares de todos los países fueron a hacer un cercado, un asunto militar, y aquí nos van a matar toditos, nos vamos a morir toditos, nos van a invadir. O sea, los humanos somos súper primitivos, que también yo creo que por eso es que a mí me encanta ver ciencia ficción, porque me doy cuenta que nosotros pensamos que estamos avanzadísimos, que la tecnología con los iPhone y las supercomputadoras y las pantallas de LED por todos lados, somos de que sería avanzado, y yo entiendo que no lo somos, que todavía seguimos siendo, somos un producto en evolución. Y creo que esta película un poco retrata eso. Nos hace ver a nosotros como humanos chiquiticos frente a estos pulpos feos que llegan. ¡Wow! No sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Okay. Sí, tenemos una manito levantada, que es la de Ricardo. Adelante, Ricardo. Y anímese las demás personas a levantar su mano. Qué raro que yo quiera hablar, ¿verdad, Julio? Mira, yo voy a decir 3 cosas nada más. Lo uno es que en Hombre Mirando al Sur, que es ciencia ficción, él es mesiánico también, ¿no? Él tiene un poco de Mesías. Segundo es que... No, espérate, para confirmar eso que tú dices, inclusive en la misma película hay una frase que a mí me gustó muchísimo, en Hombre Mirando al Sudeste, que el psiquiatra le dice a él, no, el psiquiatra dice en voz en off, si Rantés piensa, ¿verdad?, que su vida se parece mucho a la de un mártir, su fin es igual. ¿Te recuerda eso? Sí, sí. Y el otro es que nosotros somos una especie, la especie humana, para que no nos parezca muy rara la película, que mucha gente dice que es una película muy rara, la especie humana en el 70, con la sonda Voyager, mandó una comunicación, que es un LP, grabado en Laserdisc, con una serie de poemas y datos y una figura, ¿no? O sea, lo que la película retrata, nosotros lo hemos hecho de una manera muy primitiva, ¿no? Y Voyager está viajando todavía a una distancia que es impresionante, ¿no? Eso es el segundo tema. El tercer tema, que a mí me cogió muchos años de reflexión y de entendimiento, es que Steve Hawking un día planteó en una conferencia que lo único interesante que el hombre podía hacer era intentar salir de la Tierra, ¿no? Y que como especie estábamos obligados a salir de la Tierra, ¿no? Y yo lo leí a Steve Hawking y me parecía un disparate, pero yo tuve muchos años pensando en eso y pensando, ¿por qué carajo nosotros queremos salir de la Tierra, no? Y después yo llegué a la conclusión, oye, pero este tipo es bestial. El único interés del hombre es abandonar la Tierra. ¿Por qué? Bueno, porque es un hábitat muy limitado en el cual estamos muy en peligro. Entonces, nuestro único objetivo es querer abandonar la Tierra para poder salir, ¿no? Entonces, con esos 3 puntos, yo quisiera seguir la discusión, digamos, y hasta ahí me voy a quedar, para ser moderado, digamos. Dale, Julio. Muchas gracias, Ricardo. Penélope tiene la palabra. Sí, como yo lo veo, porque yo leo mucho sobre el tema desde hace mucho tiempo, es que algo que ustedes mencionaron, como lo de mínima acción, ese es uno de los principios, que se llama del mínimo esfuerzo, less effort.
Y el otro es el campo de todas las posibilidades. Eso es muy de física cuántica, de metafísica. O sea, en el campo de todas las posibilidades, todo está ahí al mismo, todo existe. Lo que pasa es que nada más vemos, sentimos, interpretamos lo que le estamos prestando atención en el momento. Pero realmente todo está ahí y por lo tanto es como atemporal y también no hay límite de espacio. No hay límite de espacio ni hay límite de tiempo. No existe el futuro, el pasado, el presente. Lo único, el presente, bueno, lo que estamos viviendo en este momento y a lo que yo le estoy prestando atención. ¿A qué yo le estoy prestando atención? A la pantalla de mi teléfono donde yo veo a Julio. Algo tan simple para uno entender un poco eso. Es que, por ejemplo, tú puedes estar en un sitio y hay muchísimos objetos, pueden haber animales, árboles, pero si tú no lo estás mirando ni le estás prestando atención, para ti es como si no existieran. Y de hecho se te pasan por eso, por alto, miles de cosas todos los días. Entonces, por eso es que la metafísica y la física cuántica y todos esos pensadores que están muy en eso, realmente cada día más, entienden que tenemos que tener como ese awareness, como eso de estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Y eso nos lleva al tema del lenguaje. Como yo vi lo del lenguaje, es que realmente si creemos que somos, como alguien mencionó, como que los animales no hablan, no entienden. Pues no es cierto. Los animales sí tienen su lenguaje. Y en la misma película creo que mencionan como lo de los delfines y no sé qué otros animales, que inclusive tienen una frecuencia superior a la nuestra. Porque todo lo que vemos depende del nivel de vibración. Realmente no somos materia ni nada, lo que somos unos átomos vibrando. Y la razón por la que vemos lo que estamos viendo es porque cuando esos fotones de luz se reflejan a través de nuestra vista o lo que sea, entonces nosotros vemos lo que estamos viendo. Pero eso no quiere decir que todo lo otro no exista y no es de una forma como lineal, sino que atemporal y en el espacio, todo, no sé si ustedes me entienden, pero como yo he leído tanto de eso, yo misma me entiendo. Esa cuestión de que realmente tenemos que vivir en el momento presente, pero no existe ni el pasado ni el futuro, todo está al mismo tiempo. Y el campo infinito de todas las posibilidades, como mismo lo dice, todas las posibilidades. Y hay muchos otros principios que no me sé de memoria, pero por ejemplo es el de menor acción o mínimo esfuerzo, es uno muy importante. Por eso yo la película la entendí bastante bien, aunque no la sé explicar, porque como les digo, ha sido por muchos años en que yo he estado en estos temas, leyendo del yoga, la lectura que hago, los pensadores y filósofos que oigo, como Deepak Chopra y esa gente, pero veo que cada vez más, inclusive científicos, por ejemplo, del área de la medicina, yo acabo de tener un Hill Summit, y son científicos reconocidos de las universidades más importantes del mundo, y van en esa onda, todo relacionado hasta con la salud de la persona, el pensamiento, cómo controlamos todo. Y lo del lenguaje, por eso lo veo muy simple. Simplemente esta muchacha podría entender cualquier cosa y por eso entendió el mandarín y le llegó a la mente lo que el chino le dijo a la esposa cuando estaba muriendo. Inclusive hay pensadores ahora, y esa fue una de las conferencias que yo leí, que te enseñan hasta que con tocar un libro, por ejemplo, tú puedes saber de qué trata ese libro. Prácticamente leer lo que dice ese libro, sin que tú te tengas que poner a pasar página una a una. Pero son cosas que ha ido desarrollando mucha gente. Lo veo cada día más común porque yo vivo un poco en ese mundo y que sobrepasan como a lo que nosotros conocemos ahora mismo como nuestra ciencia, nuestra cultura actual, porque realmente cada quien depende de las creencias y las creencias son las que nos hacen. En lo que yo creo, eso yo soy. Entonces, eso va mucho más allá de eso, pero
no lo sé explicar tanto. Yo sé que yo lo entendí todo perfectamente. Eso de ese lenguaje circular, de que ella entendiera el mandarín, de que ella pudiera ser capaz. Ella, claro, era científica en eso, en lingüística, pero es porque ya su mente podría estar en el espacio, en el tiempo, en el espacio, en el futuro, en el pasado, en ese campo de todas las posibilidades. Digo, hay gente, y perdón de interrumpir, que tienen esa sensibilidad, que se paran antes de un cuadro y te lo explican, ¿no? Y dicen, mira, lo que yo veo en el cuadro es tal cosa, y tú no lo entiendes. Usted queda como, ¿qué? Sí, yo entiendo, yo estoy sintiendo eso del artista, ¿no? O sea, y yo estoy de acuerdo con los átomos. Yo soy un átomo flaco y feo. Julio es un átomo un chima gordito. Sara es un átomo un chima bonito. Y todos vibramos en diferentes frecuencias. No uno, sino millones de átomos. Yo vibro en una frecuencia un poquito diferente. Ando siempre como vibrando, ¿no? Pero me encanta tu explicación, Penélope. Freddy, gracias, doña Penélope. Freddy, si tú te quieres referir a algo de lo que doña Penélope dijo, o le damos la participación al próximo. Nada, así que la teoría, bueno, primero, hola, doña Penélope, ¿cómo está eso? Hace mucho que no la veía. La teoría de los many worlds, que es de Hugh de Everett, esa teoría a mí hace un tiempo atrás con otra cosa de ciencia ficción, que si le gusta, la voy a poner aquí. Es una serie que se llama así, como la puse en el chat, se llama Devs, que está basada entera esa serie en la teoría de Many Worlds. Y de verdad que es una de las mejores series, estamos hablando de ciencia ficción, obviamente, de las mejores series que yo he visto en los últimos tiempos, así que de verdad me quedé con la cabeza quemada. O sea, yo tuve que salir a dar una vuelta, la terminé de ver y me quedé que no puede ser esto. Y está basado en esa teoría de Many Worlds, que me gusta mucho, que es, bueno, teoría cuántica. Aquí hay, digamos que esta película está basada en la menor esfuerzo, que también es física cuántica, pero clásica, que es Lagrange, que es casi de los principios. O sea, vamos a decir que yo no sé nada de física, pero es como si fuera viendo la física como historia que estoy haciendo yo. O sea, yo veo quiénes son la gente que ha desarrollado diferentes principios, lo ha descubierto, y los entiendo para poder entender esa historia. Pero sí, muy interesante su punto de vista. Freddy tiene un punto muy importante que yo quisiera que el público lo oyera. Es esa parte que la película trata de la humanidad, ¿no? O sea, esta chica es sensible, humana, posiblemente humilde, ¿no? Ella está intentando aceptar un lenguaje e intentar entenderlo e intentar ser empático con ese lenguaje. Que muchas veces nos da mucha brega el lenguaje porque no somos empáticos con ese lenguaje, no nos interesa. Y eso no... Pero tú te imaginas que además de eso te entreguen toda esa responsabilidad. Porque eso es básicamente lo que le cayó a ella. Un cubo de responsabilidad gigante. O sea, mira, tú fuiste la única que agarraste esto de todas las naves que llegaron y de todos los países. La única que agarró el concepto correcto fue ella. Y a ella le cae la responsabilidad de educar. Hay dos códigos que son muy famosos, que son unos códigos medievales, que nadie lo ha podido descifrar. Y nadie ha podido entender cómo están escritos ni de qué tratan. Unos libros. Y todos los años hay una competencia a ver si alguien entiende qué carajo que dice el libro. Yo estoy por creer que es una broma de alguien que no escribió nada. Hay unos teoremas también por ahí. Eso estaría divertidísimo. Doña Lucita. Doña Lucita Doña Lucita y Laura. Sí, buenas noches. Bueno, adelante. Buenas noches. Hola, doña Lucita. Pero muchísimas gracias por las explicaciones. Han estado muy buenas y estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Como dije ahorita, esta película tiene que ver mucho con el lenguaje. Y el lenguaje es una de las cosas principales que tiene el director para hacer este film. Fíjense cómo hay estudios que indican que cada idioma, las personas actúan diferente. Hay personas que hablan italiano, personas que hablan francés, y ha habido estudios, como seguro tú sabrás o habrás leído,
que hicieron en Pekín, de que el cerebro actúa totalmente diferente de acuerdo con la persona en el idioma que hable. Y eso fue un estudio muy serio que hicieron y pusieron hasta los cerebros viendo cómo esas neuronas actúan totalmente diferentes de acuerdo con el idioma que hablen. Entonces ella, como tenía varios idiomas, muchos idiomas, y estudiaba todas esas lenguas, pues fue la escogida para tener la facilidad de que pudiera entender a los extraterrestres. Y por eso fue escogida y ella entendió su lenguaje. Ella hasta el final estuvo luchando porque ellos lo que querían era enseñarle que su lenguaje era circular. Y eso era lo que querían ellos, enseñarles a los humanos a hablar un mismo idioma para que se entendieran y se pudieran entender con ellos. Porque según ellos vinieron a salvar a la humanidad. Pero la que terminó salvando la humanidad fue ella con esa llamada al chino. Que ya eso pasó en el futuro, como ustedes vieron en la película, pero ella en el pasado se recordó de lo que le había susurrado el chino en el oído, como tú dijiste. La película es sumamente interesante, bastante complicadita, porque tiene de todo un poco, tiene filosofía, tiene lenguaje, tiene pasado y presente, no es lineal, es circular, entonces uno tiene que estar muy pendiente cuando ve la película, porque como dan esos flash del futuro, pero ella está en el presente, si tú no estás atendiendo mucho, no podrás entender la película, porque es una película que hay que verla no solamente con entusiasmo, sino con mucho afán, y hay que ponerle mucha atención, pero la película es bastante complicadita. Tú ves, Freddy, porque de vez en cuando hay que complicarse la vida. Estoy de acuerdo ahí. Los extraterrestres nos dieron a nosotros también un ejemplo de humanidad, porque ellos no vinieron para luchar con nosotros, sino para ayudarnos. Y para que lo ayudaran a ellos, para que lo ayudaran ellos en un futuro, que ellos iban a necesitar nuestra ayuda. ¿Y qué fueron lo que hicimos nosotros? Armar una guerra en todos los países, porque fueron 12 naves. Entonces, eso también es otro punto bueno de la película, que nos enseñó a no ser tan belicosos y a ser mejores personas. Y si nosotros fuéramos a ver el futuro, hay una pregunta que pudiéramos hacernos. ¿Actuaríamos como ella, que siempre sabiendo que su hija le iba a pasar esa enfermedad, la tuvo? Eso es una pregunta que queda en el aire. ¿Por qué? Porque ella prefirió vivir esos momentos, tener su hija y dar ese amor en ese tiempo y sentir ese amor. Eso, así es que yo veo esa película. ¿Sabes, doña Lucita? Que al principio de la pandemia todo el mundo hizo un acto filosófico, ¿no? Y vamos a salir mejor, y la sociedad va a cambiar, y la gente va a ser más buena gente. No. Y esta que está aquí me dice un día, Ricardo, no va a cambiar nada, la gente va a salir más egoísta y peor. Bueno. Y yo me quedé mirándola, miren. Sí. Yo digo, ¿cómo? Me dice, sí. Es por ahí que vamos. Sí. Entonces, fíjate, en cuanto a eso, te voy a decir que desde un principio, la señora que me ayuda aquí, ella decía, hay mucha gente orando, hay tanta gente en misa, todo el mundo está en Zoom rezando esto, rezando aquello, y la gente va a salir tan buena. Yo le dije, no. Yo pienso que las personas buenas seguirán siendo buenas, pero las personas que no son tan buenas, al estar encerrados, van a tener reacciones muy fuertes. Y creo que las personas no han salido tan buenas como nosotros creíamos que iban a salir. Eso es lo que yo pienso. Nosotros tenemos que aprender hasta con las películas, a ser mejores personas y dar más amor. Está duro Sí. el Cineforo hoy, está duro, nítido. Laura, prende el micrófono. Bueno, señores, yo por primera vez vine de oyente. Sí. Así que estoy aprendiendo mucho porque no he podido ver la película, pero ya documentada la veré con mucho gusto. Esperamos un comentario, Laura. Gracias. Qué bueno.
Bueno, pues Freddy, ¿te quieres referir a lo que dijo doña Lucía? No, estuvo súper bien. No hay nada que agregar. Bueno, pues doña Francia, por favor. Corrígeme, corrígeme. Buenas noches. Le voy a contar, bueno, yo no soy amiga de las películas de ciencia ficción, iniciando por ahí. La vi porque quería participar con ustedes de la película. Luego que la vi, de verdad, no la entendí mucho. Pero ahora, al oír a ustedes explicando lo que fue que no era lineal, ahí empecé yo a comprender muchísimas cosas. Empecé a comprender lo del lenguaje. O sea, voy a salir con una satisfacción de unos puntos ganados, porque cosas que no las comprendía. Me quedo con la pregunta que si nosotros vamos a nacer o nacemos, como tenemos ese disco en nuestra cabeza, que somos libre albedrío, es lo principal. Entonces, si tenemos el libre albedrío, tenemos el conflicto de cómo ella tenía eso, como le decimos nosotros aquí, premoniciones. Ella sabía lo que iba a pasar. Al final es que nos damos cuenta cuando ella se abraza con el padre de su hija, yo pienso, ¿verdad? Y le dice, vamos a tener una hija. Ella ya lo sabía, que iba a pasar todo eso. Eso es bien conflictivo, eso sí es para mí ciencia ficción, porque no logro entender que el mundo pueda ser así, por lo menos el mundo que nosotros estamos viviendo ahora en la realidad. Comentó Penélope, y es algo que sí que se puede uno pensar, que nosotros estamos en varias, es redondo, no estamos en lineal, pero nosotros nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y después morimos. O sea, tenemos un pasado, un presente, un futuro y un final. A mí me cuesta pensar de otra manera. También al principio la película me intimidó. Me intimidó porque no era una figura que aparece en las manos, pero en la música intimidaba, daba cierto temor. No es como las películas antiguas, hace mucho que uno vio E.T., que uno le cogió cariño a esa película, o ¿cómo se decía esto? Al encuentro del tercer tipo, algo así. ¿Te acuerdas? Exactamente. Uno se identificaba con ellos. Pero esta película, al ser ahora aquí conversando con ustedes, es que yo la he ido un poco entendiendo. Y vemos, me critico, y nos criticamos, y debemos nosotros pensar los humanos, como de cualquier cosa, o cualquier cosa no, porque era un asunto interesante, eran 12 naves que estaban arriba del espacio, oye, y en las 12 potencias. Y que cómo nosotros vamos a enfrentar algo que no sabemos. Ahora, como pasó con la pandemia, no estábamos preparados para recibir. Si acaso, porque yo creo que no somos los únicos que estamos en este universo tan grande. Puede ser, creo que si alguien se acerca a nosotros, podría ser de mayor civilización, me parece. Pero esta película dice que no. Ellos vinieron aquí a pedir ayuda. Hay algo ahí que me deja esa incógnita. Ahora mismo no me vienen más preguntas, pero tengo la cabeza bien confundida. Hay mucho que pensar. Podría una vez volver a ver. Ojalá este Zoom se siga hablando, se siga uno comunicando. Porque yo creo que tiene muchos puntos humanos y muchos puntos como en la humanidad.
y la humanidad ahora mismo, como decimos, nosotros lo que queríamos hacer era destruirlos a ellos. En lo que estábamos pensando era en armas, en lo que estábamos pensando era en guerra. Y ella decía, no, no son armas, ella es una palabra. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a nosotros a reflexionar, que no siempre son guerras, no es bélico. Una cosa que me llamó la atención, no sé si estoy a ese alcance de esta altura, se refiere que la primera potencia para uno en los Estados Unidos, y ahí se muestra que era China. Eso se lo dejo a ustedes comentar. Pero eso viene por ahí ya, doña Francia. Eso sí, eso va a venir. Gracias, y el idioma también. Exactamente. Ellos vinieron a hacernos un regalo, pero para que después, más para adelante, nosotros lo ayudemos a ellos. O sea, en realidad fue un regalo interesado el que hicieron ellos. Eso fue de Brecht. Freddy, señores, muchas gracias. El paso a otra persona. Freddy, ¿quieres comentar algo? Un placer. Bye bye. No, sobre el tema del libre albedrío pudiera abundar un poquito, que el mismo Ted Chiang escribió un libro, un cuento corto sobre un aparatico que se llama el The Predictor, que era un aparato muy simple en la historia, donde el aparato siempre predecía en el momento que tú le ibas a dar. Y entonces antes de que tú le dieras se prendía una luz. Entonces, no importa, tú tratabas siempre de engañarlo y siempre prendía ahí mismo antes de tu darle. Y no era un sensor, era que predecía 2 segundos, tenía un sistema de predecir 2 segundos antes de que tú le dieras. Entonces, lo chulo del cuento es que se va desarrollando hasta que la gente pierde las ganas de vivir, porque ya todo está predeterminado y todo se sabe lo que va a pasar. Entonces, por eso es que el lío de lo predeterminado y tú saberlo, tú puedes caer en la trampa de que entonces yo no tengo que hacer nada. Mejor yo me quedo aquí sentado porque sí, entonces era que yo me voy a quedar sentado porque todo lo que va a pasar va a pasar. ¿Entiendes? Empieza a crear toda una problemática filosófica. Pero no voy a entrar más por ahí porque eso es ya otro tipo de... Bueno, pero eso es muy calvinista contra San Agustín, ¿no? Sí, pero vamos a decir que ahora el filósofo moderno es Yuval Noah Harari, el de Sapiens y Homo Deus, que viene como a resaltar de nuevo todas estas teorías. Me gusta más San Agustín. Yo sé, yo me imagino. Vamos a darle paso a Judy. Judy, dale para allá, cómetela. Ay, como les dije al principio, he aprendido con Tertulia Urbana y lo agradezco en el alma no ponerle oposición a nada, pero esta es mi primera película que veo de lo que yo puedo decir ciencia ficción, aunque ustedes hayan mencionado otras que para mí no, o sea, no la catalogo yo en eso. Pero oyendo a todos ustedes y a ti, Fred, exponerte sobre ella, la veo la entiendo desde ahora, desde otro punto de vista. Ahora, yo no sé si me perdí, en un momento tuve que salir de iPad, no sé si me perdí, pero si lo explicaron o alguien lo preguntó, el símbolo que está en el libro, ¿qué viene primero? ¿El libro con el símbolo o el símbolo de ellos tratando de comunicarse? O sea, esa parte no entendí. Aún no entiendo, perdón. Pero tú estás diciendo de cómo entendieron el lenguaje. Ajá. El libro, ella lo escribió antes, o sea, el principio es... Ya te entendí. No, lo que pasa es que ella está viendo algo que ella, como ella puede ver el futuro, ya ella lo ve, ella puede ver el libro que ella ya escribió. Entonces ahí es que confunde un poco, no es que vino primero, es que ella puede vivir todo en un solo momento y eso es ella ve el principio y el final constantemente. Ella tiene libre acceso al tiempo. Si fuera dominicana, pide los números del otro. Exacto, yo no quiero ser ella. Ella me dio mucha paz, tengo para decir que con todo y ser una película así, como bien señalamos como algunos de nosotros lo comentó, que Ricardo por Sara la había sugerido y le gustó la actriz, da mucha calma, mucha paz. A mí me encantó eso de ella. No es que yo vivo en calma.
Sí, sí. Cocotazo para ti. Exacto. No, pero Eso no muy se lo linda, cree ni ella él como mismo. mamá, ella como ser humano, o sea, ella me dio mucha paz dentro de toda esta película, dentro de todo lo que estaba pasando en el momento que podía darme ansiedad. Y por ejemplo, yo ahora tengo un dolor de cabeza, no sé si es residuo del COVID o si es de todo lo que está pasando entre la película, pero cuando la estaba viendo no me puse ansiosa porque cuando venía ella como que me daba paz. Gracias, Freddy, por acompañarnos y gracias a todos, me Siempre. encantó. Elisa, ¿qué tú opinas? Sí, después de mí, Bailis. Porque yo tengo mi manito levantada. Olga, con relación a los pajaritos, que veo que ya en el chat lo han respondido, también los mineros andan con una jaula con pajaritos y antes de meterse en alguna cavidad bajo tierra, meten los pajaritos, los canarios, sobre todo canarios, por si hay algún gas tóxico o si hay algo que pudiera hacerle daño al ser humano, bueno, pues le hace daño primero al pajarito. Es como algo, es como una alarma que tienen ellos ahí con ese pajarito. Si el pajarito se muere, entonces ya ellos prestan atención y salen huyendo, toman alguna medida. Julio, pobre pajarito. Sí, estamos tratando de comunicarnos con seres extraterrestres, entonces cogemos un pajarito. Sí, así es el ser humano. Bueno, en el libro de Julio Verne, cuando se habla de viajar a la luna, el viaje era con un cañón, porque estamos viendo una situación del siglo XX en el siglo XIX con la tecnología y los conocimientos del siglo XIX. O sea, era un cañón que nos iba a llevar a la luna. Y después vimos que era un cohete. O sea, nosotros ahora estamos tratando de ver situaciones de 2 siglos para adelante y no, o sea, no le llegamos. Es un proceso. Sí, El otro punto que yo quería decir es que para mí el tema principal de la película, así como yo lo veo, es que es una gran lección de lingüística. Es lo que a mí más me queda de la película. El tema del lenguaje, la fuerza del lenguaje, lo importante que es el tener un medio de comunicación efectivo y que no haya confusión. Y por último, quiero decir que la película, aunque se entienda bastante, hay puntos que para mí no tienen explicación. A lo mejor Freddy se anima y me explica este punto que voy a hablar de la película, a mencionar, y es cómo le llega a ella la información de lo que le tiene que decir al general chino. Porque cuando el general chino en el futuro le da a ella la información, él le dice a ella, fuiste tú que me llamó y me dijo lo último que mi esposa me dijo. En el futuro, el chino dice que ya ella se había comunicado con él. Y entonces, en ese momento es que a ella en el pasado le llega la información. Y eso es de volverse loco, porque, óyeme, ¿dónde se origina eso? Si en el pasado o en el futuro. Y si uno se pone a darle mente a eso, se le quema el cerebro. Entonces, a veces la gente habla... Tú puedes estar seguro que esa problemática, ese revolú, ellos lo resolvieron. O sea, yo no creo que a nivel de historia te planteen algo que, o sea, yo lo pensé igual como tú, que me confundí un poco. Cuando lo vi, yo dije, ¿cómo es la vaina? Pero lo que están tratando de explicar es que para ella el futuro, el pasado, más el futuro en todo caso, forma parte de su presente. Entonces, cuando ella necesita, en el caso de la película, vamos a decir que cada solución le llega en el momento justo, igual como le llegó el concepto de Zero Sum Game, de ganar. ¿Se recuerdan de ese momento? Que también es muy importante, que ellos están viniendo a que nosotros ganemos algo y que ellos ganen también. ¿Verdad? Es igual, eso es ella misma
en el futuro que su hija se lo dice. Y ella lo recuerda, vamos a decir eso, en el presente. Y cuando estamos en el futuro, ella hablando el presente del pasado. O sea, vamos a decir que... Pero me atrevo a decir que ese juego de tiempo está muy bien escrito. O sea, y está muy bien pensado. No es como Back to the Future, que tiene, ¿verdad? Esa película de los 80, que tiene cantidad de problemas en la línea de tiempo. Y obviamente suceden una serie de cosas que son imposibles no tienen sentido científico. Exacto, suma cero, exacto. El win-win, eso mismo. Entonces, sí, confunde, pero yo creo que parte, y perdón si te interrumpí, Julio, para explicarte esto. No, ya era lo último que iba a decir. Sí, adelante. Entonces, esta discusión que tenemos, este descubrimiento de todos estos detallitos dentro de la película que empiezan a hacer crecer la historia, es por lo que yo veo ciencia ficción. O sea, lo que estamos haciendo ahora mismo, yo lo hago antes de ver una película. Si viene una película de ciencia ficción que tiene un tema específico, yo arranco a hacer research para entender de qué estamos hablando. O en el medio de la película tengo la computadora o el iPad y estoy buscando teoría de una vez. De que si mencionan una teoría, yo de una vez la busco para ver si es verdad o mentira. Y si veo que eso no existe, le doy un par de minutos más para ver si tiene base científica. Si no, eso es entertainment. O sea, una película con lo que me vaya... Por ejemplo, Star Wars, que mucha gente entiende que es ciencia ficción. Vamos a decir que es total fantasía. Star Wars es lo que se le llama una ópera del espacio. No hay ningún principio científico en Star Wars. O sea, muchísima gente dice, no, que Star Wars, que es ciencia ficción. No, Star Wars no es ciencia ficción. Ahí los Jedi son como magos, ¿no, verdad? Con una varita y o sea, yo no quiero, me gusta Star Wars, pero es fantasía. Y gravedad por todos lados, o sea, en todos los sitios, nada flota. Exacto, o sea, tú no puedes ir a ver una película así tratando de encontrar este tipo de conocimiento del que estamos hablando científico, que en toda buena película de ciencia ficción existe. Hay un quehacer de ese escritor. Bueno, los grandes escritores de ciencia ficción, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, o sea, todos esos escritores eran científicos. O sea, no era inventándose cosas. O sea, ellos realmente podían crear a partir de una base académica muy fuerte, que entonces la convertían en historias. Y por ahí hay otro que es polaco, que ya murió, que se llama Stanislav Lem, que fue el que escribió Solaris, no sé si saben cuál es, una película muy famosa de ese. Ese fue el escritor de esa novela, que luego se convirtió en película, que la hizo Tarkovsky, ¿verdad? Entonces, el ruso. Nada, me devuelvo ya. Hasta ahí. Bien, bueno, Elisa. Buenas noches, Elisa. ¿Cómo estás? A usted le gusta tirarme la papa caliente. ¿Por qué me tiran la papa caliente? Si yo no subió la mano por algo. Yo no soy fue Ricardo. Fue Ricardo que me tiró la papa caliente. Sí, yo sé que tú quieres que yo hable. Yo no soy muy de película, no, yo no soy de película de ciencia ficción. Pero sí, vamos por el lado positivo, que sí tiene rescatable el tratamiento sonoro que tiene, no solamente la música. Incluso yo estaba dando esa clase en cine de cómo se hace una banda sonora y el documental que tiene El Señor de los Anillos, de todas las capas de cuando los alienígenas están hablando y esos sonidos, esa música tonal que tiene, es genial. Y lo otro es, yo creo que a nivel de temporalidad nos complicamos un poquito. Si ustedes han visto Pulp Fiction es lo mismo, uno lo que tiene que agarrar es de qué punto voy a arrancar. Y la película hace flash forward y flashback, eso es todo. Que si ella tiene revelaciones que le dan el futuro, sí, pero lo pesado de la película es toda la teoría a nivel de física cuántica, de lingüística,
pero lo temporal yo no lo encuentro tan complicado. Me parece mal el trasfondo que tiene. Que sea certero, y fue de las mejores críticas que le hicieron. Que los profesores de lingüística decían, sí, eso tal cual es así. Pero a nivel temporal yo no lo encuentro complicado. No sé si porque me ha tocado trabajar eso. Pero el que hizo la música y el que hizo el sound mixing, hay que quitarse el sombrero. ¿Sabes qué? Sí. Fue Johan Johansson, ¿verdad? Sí. Y tú sabes lo que termina pasando es que acuérdate que el director Villeneuve está pegado. O sea, él tiene unos recursos muy especiales. O sea, su último proyecto, el que está haciendo ahora mismo, bueno, que supuestamente sale este año, es Dune, que también es ciencia ficción. Él no arrancó con ciencia ficción, que eso es lo divertido de este director. Él arrancó con drama. Sí, y él es canadiense. ¿Cuál tuviste? ¿Tuviste Incendies? No, la del 98 que fue a Cannes. Sí, es que él viene bateando desde que arrancó casi. Ese tipo es un tremendo director. Lo que pasa es que es canadiense y en Canadá hay demasiada cultura de cine. Sí. Demasiada. Él es quebecois. Otra Sí, cosa. Está bueno. Yo recomiendo de él Incendios. Obviamente. Que se fuerte. Esa película, pero es buenísima. El final es buenísimo. Sí, pero no lo explote aquí. No, cero spoiler, pero es bueno. La otra, ¿cómo se llama? ¿Prisioneros o enemigos? Que no me recuerdo. ¿Cómo que se llama? Él tiene Prisoners and Enemies, las dos. Ah, bueno, perdón, por las dos. Son buenas también. Las dos son del mismo año, que es lo más loco, como él hizo dos películas del mismo año. Cuidado si es la misma. No. Prisoners es una y Enemy es otra. Oh, bueno, pues yo le vi con Hugh Jackman. Ajá. Y Gyllenhaal. No sé. ¿Qué? ¿Francesa? No, es Jake Gyllenhaal y Melanie Laurent. Isabella Rossellini y Sarah Jarman. Ok. Ahora yo estoy confundido, pero nada. No, son dos películas diferentes. Lo que pasa es que salen el mismo año y los pósters se parecen bastante. Wow. A nivel de ciencia ficción, la realidad es que yo quisiera, el que escribe ciencia ficción es una persona que es un poco sensible, ¿no? Pero la ciencia ficción se va construyendo, ¿no? Por ejemplo, miren ahora, tenemos un helicóptero que está volando en Marte, como un dron, ¿no? Pero yo me acuerdo de ver a Dick Tracy hablando con un reloj, o en Star Trek hablando con un teléfono, con una computadora, era como un Newton, ¿no? O sea, sí. La ciencia ficción, al igual que el arte, es un poco de sensibilidad, ¿no? Uno de los ejercicios más fuertes de física cuántica es que ellos demostraron que si yo modifico un quant, su igual se modifica sin importar el espacio-tiempo, ¿no? Yo no sé si ustedes entienden un poco eso, pero eso demuestra un poco lo de la ubicuidad, como una cosa sucede en dos sitios al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día, Google y IBM tienen... D-Wave. No, eso es la luz que me está dando ahí. D-Wave. Google y IBM tienen unos computadores cuánticos que están experimentando, ¿no? O sea, y las cosas van sucediendo. Yo creo que la película también tiene además una importancia cinematográfica de la manera como está filmada y su cadencia. Pensándolo ahorita, los pulpos no son muy diferentes a cómo dibujan a las neuronas a otra escala, ¿no? O sea, son como una grande neurona que están vivas. Y uno de los temas más actuales que está de moda hoy en día filosóficamente
es que la Iglesia Católica en la Edad Media se dedicó mucho a separar blanco y negro, cuerpo y alma. Y hoy en día está muy de moda que el cuerpo y el alma es uno solo, ¿no? Y que no hay tal cosa como cerebro, y corazón y estómago, sino el estómago piensa, el corazón se emociona y el cerebro nos ayuda a vivir. Entonces, la película también plantea un poco de que somos uno en el universo, no somos tan diferentes. Las cosas no son tan extrañas. Freddy, ¿qué más? No, eso es, tú estás cerrando con broche de oro, con las cosas no son tan extrañas. Es así. O sea, imagínate tú, en enero, ¿quién iba a decir que íbamos a estar todos trancados y con una fuñida mascarilla puesta, ¿no? Cometido con un virus, porque no tiene de rodillas. Sí, es correcto. O sea, al carajo el capitalismo, al carajo el comunismo, lo que estamos de rodillas realmente todo el mundo. Loco porque el virus se vaya. Bueno, pues yo creo que es hora de un cierre, Freddy. Cierre usted la noche, tire su speech ahí. No, ningún speech, es básicamente darle las gracias por tomarse un par de horas para ver la película y conversar conmigo, ¿verdad? Que conversáramos sobre eso. A mí me emociona muchísimo poder hablar de ciencia ficción y de todo eso, todas esas teorías que son un poco extrañas y qué sé yo, rebuscadas, pero me parecen muy divertidas. Por lo menos hoy no hemos hablado que si psicológicamente estaba reprimido el actor. Pudiéramos decir que él sí. Porque tenemos unos cuantos cineforum de los reprimidos social y psicológicos. Oye, tú sabes que estaría muy interesante que el próxima película que vean fuera de Father, porque no quiero dañar, ¿verdad? Que lo vieron aquí. Hay una situación temporal interesante también. Tú sabes que Sheila, ella va tachando los Óscar, entonces ella tiene como un jueguito con eso. Pero todas. Ricardo, yo estoy esperando el domingo. Que no hay alfombra roja porque me gusta desde la ropa del desfile hasta el todo, me encanta. Ya, un show espectacular. Ahí queda Laura, que no ha hablado, Calventi. Cosas raras, sí, primera vez que no hablo, pero Lucita que tiene, hace muchos años, está detrás de esos lentes grandes, así, grandotes. Está fashion. Pero para mí, como dijo Celia, para mí la película, más que todo, para mí la ciencia ficción, yo no la hubiese visto, yo creo que la vi porque estuvo nominada al Oscar, no sé a qué. Sí, al Oscar. Sí, al Oscar. Al Oscar. Sí. Y ganó un par de cosas. Sí. Yo sé que sí, y la actuación de ella fue fabulosa, pero para mí todo es cuestión de comunicación. El ser humano tiene que aprenderse a comunicar antes de agredir. Y tenemos que buscar la forma de entender a los otros independientemente de que piensen y sientan diferente a nosotros. Nosotros queremos siempre imponer nuestro criterio por encima del otro y todo lo que nos resulte extraño lo queremos aplastar. Y si yo soy más fuerte que tú, peor todavía, te aplasto como de lugar. Entonces, para mí eso fue el significado de la película. Más que la teoría cuántica y todo eso, que es también, porque yo estoy muy como Penélope, yo estoy en Peace and Love. O sea, que mi papá me decía mucho, Ricardo, tu problema es que tú piensas muy rápido y nunca te pones en los calzoncillos del otro. Pero tú tienes que ponerte en el calzoncillo del otro y pensar lo que él está sintiendo, lo que él está pensando, qué es lo que él quiere. Exacto. Y ese es el problema del ser humano. Solemos ser muy agresivos hacia lo desconocido y atacamos sin pensar. Reaccionamos. Es una reacción, sí, es una reacción. El instinto de cuidado, si tú me vas a aplastar, yo mejor te aplasto a ti primero, pero vamos a entendernos. Y para eso está el lenguaje. Y aunque mi lenguaje sea diferente al tuyo, pero vamos a buscarle la vuelta, porque algo tenemos que tener en común en el que nos podamos
sentir a gusto y podernos entender el uno al otro y es, respetar lo que el otro quiere decir. Y es tan difícil eso, Sheila, porque desde que los humanos se están congregando, la crueldad ha estado presente y tradicionalmente hasta el día de hoy, cuando hay dos choques de cultura, termina mal. Incluso hay una costumbre, hay una costumbre desde siempre, y es que si el otro tiene una fuente de riqueza, el más poderoso trata no de negociar, no, de arrebatar. Siempre que tú seas más poderoso que yo. Señores, dentro de las películas que vamos a ver ahora para los Oscars, esa tirria que le tienen a la cantante Halle, ahora tengo tanto nombre pero hay una de las películas que está nominada y era una tirria simplemente porque ella era negra, había sido violada, había vivido un prostíbulo y sin embargo ella había sido exitosa y amada y había llegado a lo que más se podía llegar. Y sin embargo, el FBI le cogió con ella y hasta que no la destruyó, ellos no fueron gente. Porque ¿Sabes que los dominicanos hemos inventado la solución a todos los problemas de comunicación? ¿Cómo se llama la bachata. Bueno. La bachata musicalmente sirve para todo. Mira, es alegre, es triste, es melancólica, es histórica. O sea, eso sirve para todo. Y lo mejor es que se toca con 2 cuerdas. O sea, tú tienes una guitarra de 2 cuerdas y toca bachata. Entonces todo es con bachata. Eso no tiene nada que más. Todo sufre el bachatismo. Perales, Juan Luis Guerra, todo se procesa por la bachata. Y ahí se solucionó todo ya. Doña Lucita quiere hablar. O Laura. Lo que pasa es que yo le quiero preguntar al joven algo que yo leí para que él me explique un poquito eso, de que la película viene siendo un experimento del efecto, yo no sé pronunciar eso, Hitchcock. Del efecto Hitchcock. Hitchcock. Que es que la película show. Con el futuro que no ha pasado y después sigue cuando ella está en la universidad, que ya sigue presente. Eso es lo que significa ese efecto. El efecto es una técnica de montaje. Exactamente. Para que uno entienda una cosa por otra. Cuando ella va entrando a la universidad, cuando ella va caminando, creemos que eso es en el presente. Y eso es en el futuro. O sea, al principio, cuando empieza la película, bueno, todo el principio de la película es la niña. Con la niña que nace y luego la niña está en el hospital que muere. Ajá. Y o sea, vemos la escena de ella dando clase en la universidad. Y eso también en el futuro. Todo eso en el futuro. No, eso en el presente. Eso, déjame ver. Eso ya cuando ella está dando clase. O sea, el efecto yo me imagino que será futuro y presente. Exacto. Yo estoy de acuerdo con doña Lucita. Ella es que ella ve la noticia. Por eso que esta película confunde. Exacto. No, sí, yo sé, pero el objetivo del efecto es hacerte pensar que eso está pasando en el presente. O sea, el montaje te ayuda a cambiar la percepción del momento. Y eso fue Hitchcock que lo usaba realmente. Sí. Hay un tipo que hizo como una revisión de la película en YouTube, que él se llama Nerd Writer. Yo lo voy a... Sí, yo la vi. Es buenísima. Yo lo vi. Y ahí él habla del Cool Show Effect. Sí. Bueno, y hace varias análisis más de la música, de las actuaciones, de cómo se maneja el tiempo. Ese muchacho hace un test, hace unos análisis muy, muy detallados. Es muy bueno eso. El que la quiera ver, que lo vea. Señores,
Muy buena noche. Gracias. Gracias por todo. Gracias, Freddy. Gracias. Buenas Siempre, noches. que la pasen súper. Freddy, no te vayas, no te vayas todavía, Freddy. Gracias, Freddy, no te vayas. Freddy. Que te voy a hacer una pregunta. La grabación. Dale. Gracias. Carlos.